altísimo! ¡Ay, qué miedo! Nos encontramos en Canadá, bellas y frías tierras. Para ser específico, en una pequeña comunidad llamada Whistler, a unas 2 horas de la ciudad de Vancouver. No sé mucho de este lugar aún, pues llegamos apenas anoche a las 3 de la madrugada. Pero puedo decirles que hace mucho frío, que los paisajes son espectaculares y que todo mundo es muy amable. De verdad, escasas horas por aquí ya nos han recibido de una manera excepcional. Chéquense esto. Cuando llegué ayer por la noche, quise hacer mi reservación con mi nombre y mi apellido y no existía. Me preocupé, me consterné. Y después de minutos de buscar la reservación, nos dimos cuenta de que estaba hecha a nombre de Luis El Chido. Mr. Luis El Chido. No sé de dónde sacaron ese nombre. No sé si en efecto crean que mi apellido es El Chido. Está inclusive en, chéquense esto, no se la van a creer, el shampoo. Los shampoos en este hotel tienen tu nombre. Entonces, shampoo para Mr. Luis El Chido. Nunca jamás me había pasado eso, que en los shampoos de un hotel me pusieran mi nombre. Y este es solo un pequeño detalle dentro de toda la epicidad de este hotel. Estamos en el hotel Fairmont Chateau Whistler y tienen que ver este cuarto. Procederé a darles un tour express por la habitación. Básicamente entramos para toparnos con esta amplia sala que cuenta con un televisor, un sofá, minibar, diversas golosinas y un ambiente en general bastante acogedor. Así que tal vez se estén preguntando: Luis, ¿pero dónde está la cama? ¿Acaso duermes en el piso cual oso en proceso de hibernación? La habitación principal está cruzando esta puerta. Chéquense la amplitud de este cuarto. Chequen la vista que tenemos. Nieve a escasos metros de nosotros. Y vean esto de aquí, esto está súper chistoso. Salimos por aquí, estamos en el pasillo, podemos volver a entrar a nuestro cuarto por esta puerta de aquí. ¿What? 2 puertas para acceder a tu habitación. Eso está muy épico. Pues bueno, eso es básicamente lo que el cuarto de hotel tiene para ofrecernos. Así que vamos, no hay más tiempo que perder. Espero que la epicidad en Whistler sea equivalente a la epicidad en el shampoo de Mr. Luis El Chido. El sistema para pedir comida acá está bien cool. Te preparas tu propio sándwich y menudos panes, ¿eh? Yo escogí uno que tiene así arándanos en medio del pan. ¿Qué tal? Chequen esta joya. Provechito. Vuelo exitoso. Primer contacto con la naturaleza, con el frío. Y no está tan mal, ¿eh? Sí hace frito, sí se necesita una chamarra gorda, pero hay bastante sol. ¿Tú cómo lo sientes, Chul? Yo la verdad tengo calor. Así es, amigos míos, Chule está en este video. Y si eres de los que en los comentarios ya empezaron... La Chule. Contestadora la exploradora, no te mereces. Amigos, ya son mediados de 2017. Supérenlo. Wow, de verdad es increíble. Parece de una película todo. Los árboles, la nieve. Entonces, ¿por qué estamos en Canadá? Posiblemente se estén preguntando. Nos invitaron Aeroméxico y Turismo de Canadá en conjunto para venir a hacer videos chidos y básicamente enseñarles lo que se puede hacer en esta parte del mundo. Llegar aquí es bien sencillo. Nosotros nos vinimos en un vuelo directo de la Ciudad de México hasta Vancouver. Ninguna escala de Aeroméxico. Obviamente Aeroméxico, ustedes saben que yo soy súper fan de sus ofertas, de su servicio. Y de verdad es un vuelo bien cool,
bien accesible. Nosotros vinimos en clase turista. Créanme, de turista no tiene mucho. Tienes tu pantallita para ver series, para ver películas. Te sirven comida caliente durante el vuelo, te sirven bebidas alcohólicas, no alcohólicas, lo que tú quieras durante el trayecto. Son unas 6 horas, tal vez un poquito menos de vuelo y muy cómodo. Ahora, en cuanto a accesibilidad para entrar al país, a Canadá como tal, también es un proceso súper sencillo. Sí necesitas una especie de visa, pero créanme, no es para nada complicado como la palabra visa se escucha. No es como que tienes que ir a la embajada y ahí hablar con algún agente y decirle, no, es que voy a tal cosa. No, se saca todo en internet. Es un proceso en línea súper sencillo. Llenas un formulario bien sencillo y te cuesta $7. Algo que está bien cool de esta parte de Canadá en particular es que sí estamos en el mero bosque, en contacto con nuestra bella madre naturaleza. De hecho, hay muchísimos letreros que dicen que tengas mucho cuidado, pues te puedes encontrar a un oso o algún otro animal peligroso. Por doquier hay advertencias y te dicen más o menos qué hacer en caso en que te encuentres uno. Tranquilízate, cálmate, no le grites de una manera amenazadora y gentilmente aléjate. Qué mal oso sería. Eso está curioso porque yo siempre había visto en documentales y así que si te encontrabas a un oso tenías que pararte derecho y hacerle roar. No es cierto. ¿No habías escuchado tú eso? Yo había escuchado que tienes que hacerte el muerto. Pero también es como que tienes que hacerle saber que tú eres poderoso y así se van. No sé, yo había escuchado de eso. ¿Ustedes qué habían escuchado? Dato curioso, nos estaba contando hace ratito una persona que los osos aquí son vegetarianos. Eso es porque no hay suficientes peces en las aguas para alimentar a tantos osos. Entonces ellos solitos se han adaptado al entorno y se han convertido en vegetarianos. Pero igual te van a matar si les haces. Ah, claro. No, obviamente, sí te van a matar, pero no te van a matar por hambre. Por gusto, ajá. Por mero gusto. Por gusto. También al parecer si tienes muy mala suerte o muy buena, según a como lo veas, te puedes encontrar un gato salvaje en el bosque. No, qué miedo, de eso sí está dificilísimo escapar. Trepan árboles. Mira, si el gatito te está viendo aquí abajo es chaparrito, de hecho más chaparrín, es como este tamaño. Y tú de repente haces esto, pues el gatito te ve como una madresota y dice, Nel, yo no me meto con también piénsenlo. Si Luis se espanta con un chihuahua y el chihuahua no le tiene miedo a Luis, pues es obvio que tampoco el gato salvaje. Y hemos llegado a nuestra actividad del día. Creo que nos tienen planeado un tour que involucra tirolesas, que involucra actividades en la montaña. Y como seguramente esta va a ser una actividad de alto riesgo, de alta aventura, procederé a cambiar a la GoPro. Compré esta camarita justo antes de venir porque me habían advertido que íbamos a hacer este tipo de actividades. Entonces sí, vamos a ver qué tal está la calidad de la GoProcita. Cambio de cámara. Ahí está, realmente no sé qué tal se esté viendo, qué tal se esté apreciando, qué tal se escuche. Espero que no nos defraude la GoProcita, espero que seamos buenos amigos de esta nueva camarita. Pues a esperar, esperemos que esté divertida esta aventura. En las meras alturas y miren esto de aquí, nieve, muchísima nieve, pero realmente no es mushy, no es así como espumita, como para hacer un muñequito y bolas y aventárselas a alguien. Es más bien como un raspado, como un raspado de tierrita. Y bueno, ya vamos a empezar. Básicamente vamos a hacer 3 tirolesas. Y wow, miren esta vista, está increíble. Naturaleza por doquier, cielo hermoso, despejado. Esta cosa que estoy sosteniendo es básicamente de la cual depende mi vida. Con esto me voy a estar echando de todas las tirolesas. Y amigos míos, si ustedes llevan tiempo siguiendo el canal, deben de saber que le tengo miedo a las alturas. Lo he ido superando poco a poco. He hecho este tipo de actividades varias veces, de tirolesas en las alturas y demás. Wow, está súper resbaloso. There we go, thanks a lot. So, who's going first? I can go first. You can go first? Yeah. Ok, va la primera. Son 201 metros de altura, 1.3 kilómetros de longitud. Wow, miren esto. ¡Qué miedo! No, si el miedo a las alturas nunca, jamás se termina de superar. No se va a alcanzar a ver, pero hay unos pajaritos ahí parados en la tirolesa como si nada. ¡Uno! ¡Hey! ¡Woo! ¡Vámonos! ¡Wow!
deliciosa y exquisita tortura. ¿Cómo vas, Choy? ¡Ay! ¡Wow! ¡Qué miedo! Estuvo espantoso. No, ¿cómo crees? No. Increíble. De verdad, estuvo fuertísimo. Mis manos siguen temblando. Está... me atreví a hacerlo. Vamos superando. Un miedo a la vez. Un miedo a la vez se va superando. 3, 2, 1. ¡Vámonos! Wow, este ha sido un tremendo día. Un día en el cual hemos puesto en práctica el me gusta, pero me asusta. Y amigos míos, me gustaría concluir este video diciéndoles unos cuantos datos curiosos que he aprendido sobre este lugar donde estamos. Ahí les van unas cuantas curiosidades sobre este peculiar lugar llamado Whistler, Canadá. Para empezar, considero que es interesante mencionar que esta comunidad tiene solamente 11,000 habitantes. Para mí, que soy de la Ciudad de México, pensar en una población tan pequeña es perturbador, es enigmante. Pero a pesar de haber tan poquita gente, de ser un pueblo tan chiquito, la vivienda aquí es sumamente cara. He estado platicando con varios locales, con gente que vive aquí, y me dicen que una renta promedio está en unos 2,500 o 3,000 dólares mensuales. Otra cosa que me parece muy interesante es que aquí la gente está tan acostumbrada a los osos que toman todo tipo de medidas en contra de ellos y también para su cuidado. Por ejemplo, los botes de basura aquí son a prueba de osos. Ahorita grabé uno, se los voy a enseñar. Jalas, pones tu basura y se va. Ningún oso está permitido. Mantente a 100 metros de los osos. Piensa seguro. Otra cosa que me pareció interesante, no sé si solamente a mí, es que la edad mínima para tomar alcohol en Canadá son 19 años. No son 18 como en casi todo el mundo. No son 21 como en Estados Unidos. 19, un número muy peculiar. No sé, realmente no está tan interesante, pero... Y por último, chéquense este dato. Aquí los días, dependiendo de la estación, pueden ser muy cortos o muy largos. Cuando está el mero invierno, los habitantes de aquí solamente tienen luz del sol de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. Y cuando está el verano en su apogeo, puede haber luz del sol desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Ahorita estamos como en el intermedio, miren, son las 8 de la noche y aún hay bastante luz. Miren, ni siquiera ha comenzado a oscurecer. Según la gente me comenta, en esta época del año está anocheciendo a las 9:30, 10 de la noche. Entonces sí, se me hace algo muy curioso. Esos fueron mis datos curiosos de Whistler, Canadá, que es un lugar muy específico, muy peculiar, que si algún día se encuentran por esta parte del mundo, en verdad les recomiendo visitar. Y bueno, amigos míos, con esto concluiremos este video. Muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más. En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado, y como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, pimpollo que tendrá luz del sol hasta después de las 9 de la noche.